Heriberto, Dios te bendiga. Abraham, mi hijo, Dios te bendiga. Janet Ramírez, qué bueno saludarte. Me dio tanto gusto ver a tu bebé ayer, Janet. Feliz con su bolsita, Dios te bendiga. Katy, qué gusto. Araceli Maldonado, Dios te bendiga. Aquí estamos listos. Heriberto, qué bueno verte. Good to see you, Heriberto. God bless you. Hermana Elba Batista, qué gusto, no te había visto. Hermana Maldonado, cuánto gusto. Igualmente, Janet, Dios te bendiga. Melissa, qué gusto saludarte. Melissa, cuéntame, cuando tengas un tiempo, cuéntame cómo está tu familia, ¿ok? Aleluya. El pastor Mayra Velasco, Dios le bendiga. Qué gusto saludarte. Es un gusto, Melissa, es un gusto. Hermana Mayrita, Dios te bendiga. Susi Colop, qué bueno que estás ahí, mija. Ojalá que estés perseverando, que estés firme y fiel. Marquitos, Marco Antonio, Dios te bendiga. Débora, Dios te bendiga. Cuánto gusto, Oscarito, te amo y te bendigo. Cuánto me alegra cada vez que te veo, hermana Batista. Mamá Rose, Dios te bendiga, qué bueno que está ahí. Martita, qué gusto saludarte. Hermana Ruth Hernández, qué gusto que estás ahí. Cuánto gusto, hermano. Débora, Dios te bendiga. Mi familia en México, Dios les bendiga, bienvenidos. Víctor Boche, qué gusto saludarte, hermano. Dios te bendiga y qué noticia más linda la que me diste. Me tiene feliz de ver que tu esposita se está levantando, gloria al Señor. Hermana Leticia, Dios le bendiga. Pastor Fernando Hernández, allá en el Templo de la Gloria en Ciudad Satélite, cerca de la luna y cerquita del corazón de Dios también. Aleluya. Danilo Trejo, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte, bienvenido. Oh, aleluya. Bendiciones, Maquito. Hello, Maggie. I hope you're doing okay, Maggie. Okay? I hope you're doing okay. Pastora Lourdes, Dios te bendiga. Mi flaca, Dios te bendiga. Iris, qué bueno que estás ahí, mija. Te quiero mucho. Me da tanta felicidad cuando las miro ahí conectadas, escuchando la palabra del Señor. Miguel Adán Morales, cuánto gusto me da saludarte, hermano. Bienvenido. Bienvenido al grupo. Estamos hablando en una serie sobre penetrando la oscuridad. Oh, thank you, Maggie. Thank you. I love you and I love your family too. Aleluya. Débora, ¿cómo está Veridiana? No la he visto conectarse, así es que cuando alguien tan fiel como ella no se conecta me preocupa. Pero yo sé que algunas veces está contigo allí a la par. Oh, gloria al Señor. Gracias, Pastora Lourdes. Aleluya. Hermana Vilma Flores, qué gusto me da saludarte. Feliz por la victoria que Dios le ha dado a tu hija después de tanto tiempo. Hermana Silvia, la cumpleañera, todavía está comiéndose los pasteles de ayer. Aleluya, Dios le bendiga. Aleluya. Oh, tiene problema con el internet. Dale tú, pásale tu nota. Blanca Sarceño, Dios te bendiga. Damaris de Hernández, pastora, Dios te bendiga. Carmencita, qué lindo que está ahí. Dios le bendiga. Cuánto me alegra cada vez que la veo. Hoy la estuve recordando mucho cuando Dios me permitió trabajar por primera vez en la hotelería. Por primera vez.
allá en el año de 1985 en el Hotel El Dorado. Usted fue mi jefa y la bendigo mucho. Prima, te bendigo. Blanquita, Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás ahí. Alabado sea Jesús. Oh, aleluya. Alabado es el nombre glorioso de Jesús. Mis amigos de la selva amazónica del Perú comienzan a conectarse en Iquitos. Dios te bendiga, Rafael. Qué gusto me da saludarte. Salúdame a tu familia siempre, por favor. No he visto, no me recuerdo si he visto a tu mamá. Creo que no. O tu familia, no me recuerdo. Tampoco he visto a Nick Gianfranco, no lo he visto. Aleluya. Pero qué bueno que están ahí. Un recuerdo precioso de ese tiempo. Oh, aleluya. Oh, Elisa Palma, qué bueno que estás ahí, Elisa. Dios te bendiga. Conéctate siempre. Mándame una nota donde estás, por favor. Mándame tu dirección. Wanda Guzmán, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Oye, primo, Ronnie Rafael, Dios te bendiga. Cuéntame cómo está tu mamá. Dile que la quiero mucho y que le extraño mucho y que yo sé que pronto los voy a ir a ver. Elisa, qué bendición, qué sorpresa más agradable verte ahí conectada. Oh, ojalá que te conectes todos los días para escuchar la palabra del Señor. Aleluya, Wanda. Dios te bendiga. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo estoy totalmente convencido que la única razón por la que yo estoy vivo es porque Dios me creó y me diseñó para adorarle. Hello, Miss Pat Henning, God bless you. Oh, thank you so very much for your faithful support. We are bringing so much hope and so much joy and happiness to so many families in Guatemala and so many other places. And it's because of people faithful like you and your husband and the dental team. So thank you so very much. God bless you. Okay? I love you, Pat, and I love you, Rob Henning. And it is such a wonderful privilege to have you as partners in the ministry. Hallelujah. Vicky, Dios te bendiga. Pastor Eliu, óyeme, pastor, no me he olvidado de lo que hablamos. Solo vamos a terminar con este proyecto que tenemos ahora mismo y vamos a comenzar con el proyecto del que yo te había hablado para los pastores de esa región. ¿Ok? Ok, vamos de lleno, vamos a meternos ahora. Déjeme darle un pequeño anuncio antes de comenzar la enseñanza. Estamos hablando sobre el tema que comenzamos el domingo, penetrando la oscuridad. Y si se recuerda, comenzamos el domingo, dimos una introducción. El día lunes y martes estuvimos hablando sobre el mismo tema, pero nos centramos mucho en el texto de la Escritura, en el libro de Marcos, en el capítulo 15, versículo 33, donde dice: una gran oscuridad se apoderó de toda la tierra. Y hablamos de qué fue lo que pasó cuando Jesús estaba en el Gólgota, cuando estaba en la cruz del Calvario. Y hoy seguimos con la misma serie sobre el tema general, penetrando la oscuridad, pero el subtema de hoy es una luz que perfora la oscuridad. Una luz que perfora la oscuridad. Y para eso vamos a utilizar como texto el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel en el capítulo 3, del versículo 1, y nos vamos a lanzar hasta el capítulo 4 y versículo 1. Pero antes de comenzar la enseñanza, quiero contarles a todos ustedes, si algunos de ustedes han visto mi página en Facebook, seguramente se han dado cuenta que he estado publicando algunas fotografías frecuentes. Regularmente yo espero
a que ellos terminen su trabajo, para luego hacemos un video y hacemos un reporte. Esto nos lleva varios días, ¿me entiende? Pero esta vez la emoción que me ha embargado ha sido tan fuerte, que cuando el momento en el que yo recibo las fotos, mi corazón se quebranta, de ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo. Muchísimas gracias a las personas que se han unido, muchísimas gracias a las personas que han contribuido, muchísimas gracias. Marisol Vázquez, gracias for your faithfulness, thank you so very much. Deb, en Veridiana, en Maggie, en la familia Contreras y la familia, a las familias allá en California. Muchísimas gracias los que nos han ayudado con ofrendas. ¿Sabe? Una cosa que es gloriosa del cuerpo de Cristo es que cuando el cuerpo de Cristo se une, pueden suceder cosas maravillosas. Recuerde que es de ladrillo en ladrillo que se construyen grandes edificios. Y la contribución, alguien me escribió en una ocasión y dice: pastor, perdón, es una ofrenda muy pequeña. Óigame, lo pequeño en las manos de Dios siempre hace milagros extraordinarios, siempre hace milagros gloriosos. Y son cientos de niños los que hemos podido bendecir. Algunos de ellos me han mandado videos de agradecimiento. Yo no quisiera que mencionaran mi nombre, porque sinceramente yo solamente soy la manguera conectada a la fuente del Señor, ¿me entiende? Yo más quisiera que ellos le digan gracias al Señor Jesús. Pero yo sé que ellos de alguna manera reconocen que pues Dios nos puso en esto, ¿me entiende? Pero quiero agradecer profundamente. Hoy me tocó muchísimo un video que me envió mi hija Priscila, de una niña que hace 10 meses su mamá fue atropellada y murió, y la niña se quedó huerfanita. Y tengo entendido que como no hubo nadie que la reclamara, una familiar la recogió y la está criando. Y hoy pues la niña tiene 10 meses, está bien saludable, está bien linda. Pero hoy me bendijo tanto cuando yo vi que mi hijo no solamente le dio a su bolsita especial de las cosas que tenemos para ellos, pero que también les pusieron ropita y les pusieron algunos alimentos vitaminados especialmente para niños pediátricos que nos mandaron las familias amigas allá de California. Ese grupo precioso que Dios nos dio allá, dirigido por nuestra hermana Milgia y su esposo Edgar, y dirigido también, y otras familias como la familia Burgos y muchas otras familias que se han unido. Yo les agradezco con todo mi corazón. La ayuda de todos en conjunto, ¿me entiende?, ha traído tanto gozo y tanta bendición al corazón de esos niños. Escuché también algunos mensajes que me mandaron algunas madres dando las gracias porque dicen que nosotros somos los únicos que nos acordamos de ellas. Óigame lo que le voy a decir. El que nunca les va a dejar, el que nunca les va a desamparar, el que nunca se olvida de ellos, se llama Jesús de Nazaret. ¿Me está entendiendo? Entonces yo le decía a mis hijos, les prometo y les aseguro y les prometo con todo mi corazón que estos niños jamás van a olvidar la experiencia que están teniendo. Que en un tiempo de pandemia, que en un tiempo de crisis, alguien venga con un regalo especial para ellos. ¿Me entiende? Porque los gobiernos, número uno, los gobiernos, algunos están interesados más en ver qué es lo que roban y qué es lo que acaparan. ¿Me entiende? Y cuando distribuyan un poquito de ayuda, es simplemente como tirar un vaso de agua en el desierto. Y pues a lo mejor nosotros estamos haciendo lo mismo, pero la diferencia está en que nosotros estamos concentrados en un grupo específico de personas en la ciudad de Guatemala, en las montañas de Esquipulas, en la selva amazónica del Perú, en Kenia, África. Mire, el Señor ha sido bueno, ha sido grande, ha sido misericordioso, y lo único que yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero tengo que agradecerles con todo mi corazón a todos ustedes por lo que están haciendo, por su generosidad y por confiar en nosotros. Quiero que sepan
Quiero que sepa que somos muy cuidadosos de manejar los recursos que Dios pone en nuestras manos con integridad y con transparencia. La Biblia dice que el que al pobre da, a Jehová le presta. Imagínese si pusiéramos eso a la inversa. El que al pobre le quita, a Jehová le roba. Y la Biblia dice, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Imagínense, lo ponemos a la inversa. El mal que ha hecho se lo van a cobrar. Entonces, por eso es que una de las cosas que yo tengo es que soy muy temeroso de Dios. Y yo sinceramente no quiero nunca por nada del mundo. Mire, lo que Dios ha hecho por mí ha sido tan grande como para arriesgarlo por una migaja, por algo que no vale la pena. De manera que sepa que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. No lo hacemos para chilerear, ni lo hacemos para presumir. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Así es que muchísimas gracias los que están contribuyendo. De veras, con todo mi corazón les agradezco. El día de hoy me mandaron unas fotos preciosas. La provisión ya llegó a la selva amazónica del Perú, allá a Requena, para ayudar a nuestros pastores. La provisión ya llegó también a la selva amazónica, a Iquitos, para ayudar a nuestros pastores. Ok, la razón por la que tengo que ser bien enfático y bien específico es porque es posible que hayan familias que no son pastores y digan, hermano, pero yo, discúlpeme, por favor, perdóneme. El Señor ha puesto en nuestro corazón ayudar a los pastores. Son tantísimos pastores los que nosotros tenemos en diferentes lugares. Y en la ciudad de Guatemala y en las montañas de Esquipulas también tenemos familias a quienes Dios nos está permitiendo ayudar. Pero muchísimas gracias por ustedes, los que nos están ayudando. Ok, ahora vamos por favor entonces al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 3. Primer libro de Samuel en el capítulo 3 y versículo 1. Ok, hoy vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Yo no sé si me va a dar tiempo terminar la enseñanza de hoy. Pero esa es la parte número 1 de una luz que perfora la oscuridad. Siempre sobre el tema general, penetrando la oscuridad. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Yo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre
porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Capítulo 4 y versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Dejémoslo ahí. ¿Ok? Óigame por favor. En varias ocasiones usted me ha escuchado hablar de los principios, de los inicios, del Génesis. Cuando usted va a la palabra del Señor y abre el primer libro de la Biblia, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero luego dice de que había desorden, ¿me entiende? Que había caos. Y lo que me llama poderosamente la atención es que la Biblia dice que había oscuridad, que había tinieblas. Entonces, note usted que aún en la palabra del Señor comenzamos nosotros en la oscuridad. Pero pronto, cuando el Señor penetra en la oscuridad, comienza la búsqueda de la luz. Por favor, entiéndame lo que estoy queriendo decir. La búsqueda final de todo ser humano, lo reconozca o no lo reconozca, es adorar a un poder superior. La razón por la que quiero utilizar ese término es porque ya sea que ese poder superior sea la madre naturaleza, o un Dios religioso, o un concepto abstracto, o incluso uno mismo, a cada uno de nosotros perseguimos vigorosamente esa necesidad. Y una vez que nosotros nos encontramos, pasamos el resto de nuestras vidas confiando, apoyando y defendiendo nuestros resultados. Ese poder superior, cualquiera que sea, nos da un sentido y un propósito en la vida. Óigame por favor lo que le estoy tratando de explicar. A pesar de la legión de dioses falsos que la gente elige, la Biblia no le pide perdón a nadie, la Biblia no se disculpa con nadie por la existencia del Dios vivo. Oh, y es un Dios no solamente vivo, pero es un Dios verdadero, es un Dios poderoso, es un Dios omnisciente. Por favor, estoy hablando del Dios creador del cielo y de la tierra. Óigame, la Biblia no proporciona pruebas científicas ni responde a las objeciones del hombre finito, del hombre que nace hoy y muere mañana. Dado que no existe un tribunal superior de apelación, simplemente establece que Dios existe como el creador eterno, a quien nosotros le debemos toda nuestra lealtad. Cuando usted va a la Biblia
Usted se da cuenta que los 66 libros de la Biblia que fueron escritos en un lapso de unos 1500 años, simplemente comienzan con las siguientes palabras que yo le acabo de repetir, le acabo de mencionar. Cuando dice la Biblia, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí comienza la Biblia. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos sido programados para buscar al Dios verdadero. Pero con demasiada frecuencia, nosotros terminamos adorando al poder superior equivocado. Póngale el nombre que usted quiera. Pero resultamos adorando lo que no debemos, lo que no funciona. Aquello que al hombre le parece un camino derecho, pero que su final es un camino de muerte. Obviamente, esto es un problema, ya que la Biblia advierte repetidamente sobre nuestro modo natural predeterminado, nuestra disposición a la idolatría. Por supuesto que sí, claro que Dios se ha revelado a sí mismo en la naturaleza, estoy de acuerdo con eso, y en nuestra conciencia, pero debido a nuestra pecaminosidad, fácilmente podemos perder las huellas digitales de nuestro Dios eterno. Nosotros, hermanos amados, como seres humanos necesitamos más luz. Si vamos a llegar a conocer a este Dios, y vamos a llegar a conocer su plan de salvación, su palabra hablada debe traspasar la tiniebla. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Hoy la voz de nuestro Dios es la palabra de Dios. La voz de nuestro Dios es la Biblia. Hace 500 años, cuando la escritura estaba siendo descuidada, distorsionada, los reformadores protestantes redescubrieron la Biblia y comenzaron a enseñar la palabra de Dios. Estoy hablando que hace 500 años hubo un periodo de oscuridad. Los mismos religiosos atrajeron tinieblas de nuevo sobre la humanidad. Tergiversaron, manipularon y corrompieron la enseñanza. Entonces, óigame por favor, cuando estos reformadores protestantes redescubrieron la Biblia y comenzaron a enseñar y se opusieron a aquellos que de alguna manera querían mantener en la oscuridad de la ignorancia a la gente, estos reformadores de alguna manera comenzaron a dirigir las vidas hacia su Creador. La luz una vez más comenzó a penetrar la oscuridad. De allí fue que acuñaron aquella expresión que usted seguramente ha escuchado: después de las tinieblas, la luz. Óigame, se necesitó tiempos de reforma. Y definitivamente también se necesitaban tiempos de reforma en Israel durante los días del profeta Samuel, de ese pasaje que nosotros estábamos leyendo. Fue en el período de los jueces cuando cada uno de ellos hacía lo que le parecía. Dice la Biblia que cada uno de ellos hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Según la Biblia en Jueces capítulo 17 versículo 6, en el capítulo 6, versículo 21 y 25. Parece lo que puedo ver yo cuando estudio la palabra del Señor, que fue una época oscura por el pecado grave y por la idolatría. Por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando no tenemos la luz de la palabra del Señor, vivimos en tiniebla, y la tiniebla nos arrastra y nos convierte. Algunos seguramente se puedan sentir ofendidos con esto que voy a utilizar, pero es la verdad. Cuando usted y yo caminamos en oscuridad, cuando usted y yo caminamos en tiniebla, nos convertimos en peor que animales. Oiga, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de oscuridad.
Estaba pasando por un tiempo terrible. En el pecado se había agudizado, el pecado se había hecho grave, la idolatría se había hecho crónica en el pueblo de Israel. Oh, para que la nación tuviera alguna esperanza, para que la nación tuviera alguna esperanza, la nación necesitaba la luz. Sí, necesitaban la luz. La luz era indispensable en aquella nación. En otras palabras, estoy hablando que esa nación necesitaba la palabra de Dios. Oh, ¿por qué? Porque solo la palabra de Dios tiene el poder de traspasar las tinieblas. Solo la palabra de Dios puede perforar la oscuridad. Eso es lo que usted y yo necesitamos en tiempo como hoy. Si usted mira que alguno de sus hijos está atrapado en oscuridad, lo que necesita es palabra de Dios. Si su hogar está pasando por tiempos de oscuridad, lo que necesita es palabra de Dios. Óigame, nuestras sociedades, nuestras naciones están pasando por oscuridad y es más que necesaria, es indispensable que haya esa luz que penetra la oscuridad, la luz que perfora la oscuridad, y conoceréis la luz y conoceréis la verdad, y la verdad traspasa la barrera de la oscuridad, y cuando llega y se mete en la oscuridad trae libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted y yo nos metemos a estudiar este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, allí en Primera de Samuel, en el capítulo 3, lo primero que usted y yo nos damos cuenta es que había una ausencia de la palabra de Dios. ¿Aló? Ausencia de la palabra del Señor. Yo quiero que usted note que nuestro relato, nuestra conversación hoy comienza precisamente con eso. Con una ausencia de la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y oiga lo que dice. Y la palabra del Señor escaseaba. ¿Sabe qué dice otra versión? La palabra del Señor era rara. ¿Ah? Ese pasaje de la Escritura dice que ese jovencito, en una versión dice el niño, era un jovencito Samuel, dice que estaba ministrando al Señor delante del que estaba como líder, que se llamaba Elí. Y la palabra del Señor era rara, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Dice la palabra del Señor ahí, dice, no había visión con frecuencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que no había visión de Dios con frecuencia. Pues los ojos de la gente estaban cegados, estaban metidos en oscuridad. Oh. Para los santos del Antiguo Testamento, Dios les habló de diversas formas. La más notable fue el uso de su profeta. Un profeta recibía la revelación de Dios y luego esa revelación él se la transfería a la gente, se la comunicaba a la gente. Usted y yo podemos mencionar algunos de esos profetas que nosotros conocemos como Jeremías, Isaías, Elías, Ezequiel, Zacarías. Son simplemente algunos de ellos con los que usted y yo estamos familiarizados. Pero óigame, pero antes de esos profetas estaría el padre de todos ellos, un hombre llamado Samuel. Un hombre que no estaba ni siquiera supuesto a nacer. La Biblia dice que la madre de Samuel era estéril. ¿Se recuerda cómo llegaba ella al templo y lloraba y gemía? Y en el principio quiso manipular a Dios con sus lágrimas y no fue sino hasta que ella hizo un pacto con Dios, hasta que ella hizo un voto con Dios y le dijo, Señor, si tú me honras, yo lo voy a entregar a tu servicio. Y óigame por favor lo que le voy a decir. Ese varón, ese niño que esa mujer entregó al servicio de Dios, se convirtió en el padre de los profetas, Samuel. Samuel.
Samuel fue el primero, se convirtió en el primero de la línea profética en los siervos de Dios. Cuando usted y yo nos metemos a estudiar ese versículo 1, ahí nos damos cuenta que la palabra del Señor nos informa que la palabra del Señor en aquel tiempo era escasa, era rara. En aquel tiempo la gente carecía de escuchar la voz de Dios. Óigame, hubo 3 períodos en los que Dios dio el predominio de la nueva revelación. El período de Moisés, el período de Josué, el período de Elías y Eliseo, y el período, déjeme ponerlo de esta manera, el período de Moisés y Josué, de Elías y Eliseo, y el período de Jesús y los apóstoles. Pero ahora en este tiempo, cuando leemos ese pasaje de la Escritura, Israel estaba experimentando un periodo de relativo silencio, según dice Lamentaciones capítulo 2, versículo 9. Leámoslo, por favor. Lamentaciones capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Mire lo que dice la palabra del Señor. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Oiga lo que dice. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Había un silencio, ¿Qué significa eso? Que la oscuridad se había apoderado de esa nación, de ese pueblo, de esa gente. Pero Dios fue el que en su soberanía eligió a ese pueblo. Pero probablemente atribuidos a la propia desobediencia del pueblo, la luz de la palabra de Dios estuvo ausente durante su rebelión. Fue por eso que ellos tropezaron en la oscuridad, que obviamente ellos preferían vivir ese tipo de tinieblas, en esas tinieblas, en esa oscuridad. Óigame, escuche por favor las escalofriantes palabras que el profeta Amós refirió en este caso. En el libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 8, versículos 11 y 12 dice: He aquí, vienen días, declara el Señor Dios, cuando enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan o sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente se tambaleará de mar a mar y de norte a oriente. Irán de un lado a otro en busca de la palabra del Señor, pero no la hallarán. Pero cuando usted da al versículo 1, de repente como que en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza, un rayo de esperanza de repente pareciera iluminarse en medio de todo aquello. En contraste con la ausencia de la palabra de Dios, leemos que allí había un joven, un muchacho llamado Samuel, que la palabra del Señor dice que él ministraba. La palabra ministrar significa servir. Él servía al Señor. Óigame por favor, cuando yo leo esto me hago una pregunta. ¿Será que Dios estaba a punto de inaugurar una nueva era? Yo me pregunto, ¿será que volvería la palabra del Señor a Israel? Yo me pregunto, ¿será que volvería Dios a hablarle a su pueblo? Óigame, yo voy a volver a esas preguntas en un momento. Pero por ahora permítame adelantar unos 3000 años hasta nuestro tiempo presente con esta pregunta. ¿Seguimos experimentando la ausencia de Dios ahora en el canon de las Escrituras? Ahora que el canon de la Escritura está completo. Y la mayoría de los hogares
No solamente en los Estados Unidos, pero también en Guatemala, en Honduras, en Perú, en las naciones donde me están escuchando, que la mayoría de esos hogares tienen una Biblia en sus casas. ¿Ah? ¿Será posible que estamos experimentando esa ausencia de la voz de Dios ahora que tenemos el canon completo de la palabra del Señor? ¿Ah? ¿Será posible? Óigame, cuando usted y yo nos metemos en un poquito de la historia, allá en Hebreos, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor: Dios, después de que habló hace mucho tiempo a los padres por los profetas, en muchas porciones y en muchas maneras, en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Durante un largo periodo Dios habló a través de los profetas, pero en estos últimos días Dios eligió enviar a su Hijo Jesucristo, para que Él sea el profeta por excelencia. Óigame, hermano, Jesús era la encarnación física de la palabra del Señor. Por lo tanto, ha superado y hecho obsoletos todos los métodos anteriores que Dios usó para comunicarse en el pasado. Óigame, por favor, lo que le voy a decir. Jesús es la última palabra. Jesús tuvo la última palabra y Jesús sigue teniendo la última palabra. Dios todavía nos habla el día de hoy, pero hoy cuando Dios nos habla a través de su Hijo. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Oh, cuando yo le digo a usted que Dios nos habla a través de su Hijo en la obra infalible, terminada y llamada Sagradas Escrituras. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero oiga, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero déjeme entonces volver a la pregunta original. Óigame, con la revelación completa de Dios contenida en la Biblia, y la Biblia sigue siendo el libro más vendido, no solamente en esta nación, no solamente en tu nación, no solamente en Centroamérica. Óigame, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo. Entonces la pregunta que surge es: ¿podemos decir como Israel que tenemos escasez de la palabra de Dios? ¿Hay, como dijo Amós, hambre en la tierra? ¿Aló? Yo tengo que responderle a usted que sí hay hambre en la tierra, que sí hay escasez de palabra de Dios. Pero ¿cómo así, hermano José? Si mire, en estos tiempos de pandemia, todo el mundo está predicando en Facebook, todo el mundo. Óigame, hermano amado, mucha gente está hablando, pero muy pocos hablan palabra de Dios. Oh, por favor, fácilmente podría ir por un camino y decir que hay escasez de la fiel proclamación de la palabra de Dios en nuestros púlpitos. Me da mucha tristeza y me da vergüenza tener que decirlo, pero hay muchos líderes de la iglesia que alimentan a la oveja, a las ovejas de Dios, al rebaño de Dios, lo alimentan con sabiduría humana, con antídotos cómicos e historias emocionales.
Puede ser que usted conozca iglesias que parecen estar muy ocupadas, pero déjeme decirle que la palabra de Dios ya no es el centro de sus actividades. Discúlpeme por favor lo que le voy a decir. Yo he estado en algunos lugares donde el pastor tiene que suspender el servicio porque va a jugar la selección. Yo he estado en algunos lugares donde el pastor tiene que cancelar su servicio porque es el Super Bowl del fútbol americano. Yo he estado en muchos lugares que cuando yo miro que la iglesia me invitaron a predicar, pero cuando yo miro que la misma gente que me dice pastor, que me dice amigo, la misma gente que me manda mensajes en Facebook y peticiones de oración, pero que de repente cuando yo llego a fijar, pero óyeme, yo no vi a fulano, sutano y mengano. No, lo que pasa es que hoy jugaron los Dodgers, hoy jugaron los Yankees, o lo que pasa es que hoy jugó el Real Madrid y el Barcelona, lo que pasa es que hoy esto y el otro. Óigame lo que le estoy diciendo. Parece que las iglesias están llenas, parecen que están ocupadas, pero la palabra de Dios no es el centro. Por eso es que hay oscuridad en las familias. Por eso es que hay oscuridad en los matrimonios. Por eso es que hay oscuridad en los hijos. Por eso es que hay oscuridad en los vecindarios. Por eso es que hay violencia y drogas y pandillas. Por eso es que hay niños huérfanos y drogas. Porque solo la palabra tiene el poder de penetrar la oscuridad. Solo la palabra tiene el poder de llevar libertad al cautivo. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Hay una epidemia terrible. El rebaño está languideciendo debido a una dieta que consume de pura comida chatarra. Entonces yo me atrevo a decir, con mucha vergüenza y con mucha pena como ministro y como siervo del Señor, que sí hay ausencia de la palabra de Dios. A medida que más y más maestros de la Biblia, óigame, maestros que dicen ser maestros de la Biblia enseñan menos Biblia. Yo no sé si usted ha escuchado, pero grandes universidades y grandes escuelas que se levantaron como universidades bíblicas, como universidades teológicas, de repente se alejaron de la teología, de repente se alejaron de la Biblia para comenzar a enseñar humanismo y otro tipo de cosas. ¡Ay, Dios mío! Aunque esto es cierto, me gustaría afirmar también que hay otra escasez de la palabra de Dios. Y se encuentra no solo en la entrega, no solamente en los que predican, pero también hay escasez de la palabra del Señor en aquellos que están supuestos a escucharla, que se le llama receptores externos. Fíjese, yo escuché esto. Una jovencita que se llama Missy llegó a su casa un día miércoles por la noche después de participar en un grupo de jóvenes. Y le contó a su hermana Julie el tiempo maravilloso que había hecho el pastor Paul, el hermano Paul, con su presentación y la explicación de la palabra del Señor. Ella dijo, tenemos un grupo de jóvenes con líderes fieles. Pero lo triste de todo esto es que la abrumadora mayoría de adolescentes de nuestra comunidad no tienen interés de asistir. Óyame, yo mismo me congrego, yo mismo trabajo aquí mismo en una iglesia, en una familia que presume tener más de 5,000 miembros que le llaman a esa iglesia su iglesia. Pero que cuando yo voy a las reuniones de los jóvenes, los jóvenes escasean. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Que la juventud, y estoy hablando de una comunidad, ay Dios mío, de una comunidad que dice ser cristiana, pero que no tiene interés de aprender ni escuchar la palabra del Señor.
Yo podría decir lo mismo de un varón que se llama Jim Freda, que hacía un trabajo excelente en una escuela de secundaria de un lugar que se llama Manasquash. Él dijo, pero compare esto, dijo, los jóvenes que no quieren ir a la iglesia. Pero compare esto con aquel joven que yo presencié el jueves pasado en un restaurante. Él dijo, más de una vez yo lo vi llegar contento y emocionado porque había descubierto, porque había conocido a una adivina en el parqueo, en el estacionamiento. Él dijo, caminé por el comercial. Y cuando yo caminé por el comercial, dijo, las tiendas que perfilan esa parafernalia, todas esas cosas que tienen que ver con cienciología, con brujería, con santología, con todo ese tipo de porquería espiritual oscura, son como imanes que atraen a los adolescentes. Óigame por favor, los adolescentes algunas veces prefieren que su mamá vaya a su baile de graduación, a su baile de gala, o a su baile de su grado secundario óigame, que pasar por una librería cristiana. Y con eso tengo que aclarar que hay librerías que tienen el nombre de librería cristiana, pero que cuando usted entra ahí, lo que menos se encuentra son libros cristianos. Hay una ausencia de la voz de Dios. Y ese es el problema. Por favor, óigame lo que le estoy diciendo. El problema mayor está en el extremo receptor, en aquel que está supuesto a tener que escuchar, que quiera escuchar. Oh, Jesús habló con mucha frecuencia de esto. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, según Marcos capítulo 4 y versículo 7. Óigame, usted y yo, perdóneme por favor lo que le voy a decir, pero nos hemos vuelto sordos a la voz de Dios. No solamente nos hemos vuelto sordos, pero nos hemos vuelto indiferentes e insensibles a la voz de Dios. ¿Sabe qué me dijo un pastor a mí el día de ayer? Y lo entiendo. Me dijo, pastor, yo anhelo que se abra a la iglesia. Porque eso de estar predicando por el Facebook, eso de estarle predicando por Zoom, no me gusta. ¿Sabes por qué, pastor? Porque yo no puedo ver si la gente realmente me está atendiendo o no. Porque si la gente se distrae cuando yo estoy frente a ellos, ¿cómo puedo yo creer? ¿Cómo puedo yo pensar que ellos me van a escuchar cuando estoy hablando a través de un medio y donde ellos tienen una pantallita pequeña que ni siquiera les da mi tamaño real? Este pastor me dijo, ¿sabes algo, pastor? Me dijo, cuando yo estoy predicando, me dijo, y veo que alguien se distrae, busco la manera de ver cómo le llamo la atención, le cautivo la atención, busco la manera de ver cómo lo hago que se concentre en la palabra. Pero eso de estar predicando por el Facebook, pastor, me dijo, yo no sé si la gente me escucha todo. Y yo le dije a él, tienes mucha razón, porque nosotros no podemos ver. ¿Quiere que le diga algo, mi querido hermano? Yo algunas veces miro los números de la gente que se conecta conmigo y miro que algunos ahí aparecen y se desaparecen, se conectan y se desconectan, y yo digo, bueno, Dios mío, yo no sé, pero quiere que le diga algo. En mi responsabilidad yo le digo al Señor, Señor, el trabajo mío es predicar la palabra, y la responsabilidad de ellos, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero hay una escasez, hay un problema terrible, y es que nos hemos vuelto insensibles a la voz del Señor, que nos hemos vuelto indiferentes a la voz del Señor. Nosotros queremos experimentar la bendición de Dios, pero no queremos oír su voz. Nosotros queremos experimentar la gloria de Dios, pero no nos interesa lo que Dios nos quiere decir. Usted me ha escuchado decirlo muchas veces. Qué casualidad que cuando usted va a oír la palabra del Señor, lo vienen a visitar. Qué casualidad que cuando usted está oyendo la palabra del Señor, lo llaman por teléfono. Y algunas veces usted, en lugar de colgar el teléfono, le contesta la llamada. ¿Sabe cuál es el mensaje que está mandando a sus hijos, a su familia y a usted mismo? Que lo que tiene que
chismosearle a aquella persona es más importante que la voz de Dios. Por eso estamos como estamos. Hay escasez de palabra de Dios. ¿Ah? Entonces de eso surgen algunas preguntas cuando vemos todo lo que está sucediendo, cuando vemos todo lo que está pasando, cuando vemos cómo nuestros amigos, nuestros parientes están muriendo, cómo nuestras familias están cayendo en quiebra, cuando vemos todo lo que está sucediendo, nuestros hijos están, óigame por favor, ahora nuestros hijos no tienen que cometer un crimen para estar en la cárcel, ahí en su propia casa se convierten en cárcel, se convierten en presos. ¿Ah? Mi hija me estaba comentando que algunos niños no podían ir a recoger su bolsita, su regalo al ministerio, porque los padres no los dejan salir. ¿Sabe por qué no los dejan salir? Porque los quieren proteger. Porque no quieren que se contaminen con ese virus terrible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los tienen como esclavos. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que para quitárselos de encima, los tienen frente a un televisor todo el bendito día. Ese niño es un esclavo, es un preso. Y lo más terrible es que el diablo logró encerrarlo en su casa. Y usted, que no tiene nada, ningún interés por la palabra del Señor, está permitiendo que el diablo le meta cuanta porquería él quiera a través de esos programas asquerosos que alguna vez usted mismo mira y que no le importa que sus hijos estén a la par suya. Ahí en esos programas de televisión aprenden de violencia, aprenden de fornicación, de adulterio, aprenden de sexo, aprenden de drogas, aprenden de crimen. Y después usted se lamenta porque él siente cierto fanatismo por las pandillas, porque él siente cierta atracción por los criminales, porque él quiere aprender a manejar una pistola. ¿Será posible que ha caído el juicio de Dios sobre nuestra nación, produciendo corazones apáticos que desconocen su propia hambre? ¡Aló! Óigame, ¿será posible que estamos muriendo de hambre espiritual, pero no por falta de comida, sino por falta de apetito? ¿Sabe cuánta gente me ha dicho a mí en este tiempo que perdieron tantísimo peso sin tener que ayunar, sin tener que ponerse a dieta? Y no era que no tuvieran dinero ni comida, que en medio de la pandemia tenían llena la refrigeradora, pero que no podían comer porque les faltaba el apetito. Que muchas personas no podían sentir el olor, ni pueden sentir el sabor de la comida. Entonces, en una dieta forzosa, y perdieron tanto peso. ¿Será posible que estamos cayendo en ese problema, que hemos caído en ese problema de esa hambruna espiritual? Pero no porque nos falte alimento, sino porque no tenemos apetito. Óigame, me da tanta vergüenza y tener que reconocer esto. Pero fíjese que nosotros comenzamos un instituto bíblico, que lo tenemos en diferentes lugares del mundo. Y cuando yo escuché a mi pastor amigo, el pastor Rudy Minera en Guatemala, ¿me entiende? Que es el decano de la Facultad de Estudios. Él me dijo, pastor, me dijo, ¿sabe qué es lo más triste? Que a los mismos pastores no les interesa que la iglesia aprenda la palabra del Señor. Ahí anda el montón de pastores neófitos, ignorantes, porque no les gusta estudiar la palabra del Señor, porque no tienen apetito, porque no tienen un apetito, porque no mantienen un hambre profunda por conocer la palabra del Señor, por conocer la Escritura. Ellos han predicado tantas veces lo que el Señor le dijo a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, y los trató de eso. Y después les dijo, ustedes escudriñen las Escrituras porque en ellas les parece la vida eterna. Y ahí vemos tantos pastores que predicamos eso, pero que somos incapaces de poder vivirlo. Ay, Dios mío, peor si usted se va a enojar conmigo y se va a desconectar por la forma que estoy predicando. Pero dígame por favor, dígame si no es cierto.
Échele un vistazo al mundo, échele un vistazo a la iglesia, échele un vistazo a su país, a su nación, échele un vistazo a Israel. ¿Ah? Mírenlos, por favor, vagar sin rumbo. El vagar sin rumbo resulta cuando no se recibe la carne de la palabra de Dios. Seguramente usted ha escuchado de un hombre que se llama John Piper. Oiga lo que dijo este hombre. Yo escribí el extracto de lo que él escribió en uno de sus sermones que predicó el 22 de noviembre de 1987. El tema de su sermón era que nadie sea infiel a la esposa de su juventud. Oiga lo que él escribió en ese sermón. Dijo: cuando hay una escasez de la palabra de Dios en la tierra, los nutrientes espirituales que permiten al ojo detectar el pecado como pecado desaparecen. Y la proteína espiritual que da fuerza al músculo moral del alma para hacer lo que es. El ojo espiritual se enferma debido a la desnutrición. Y las líneas claras entre el pecado y la justicia comienzan a difuminarse. El músculo moral de la voluntad se atrofia y se debilita. Y el resultado es que la llamada del mundo gana porque no hay fuerza para oponerse. Y eso es cuando el ministerio de la palabra falla. Por eso es que muchos tropiezan, dijo este hombre. Ay, Dios mío, yo le estaba contando a mi esposita hoy que allá en las montañas de Esquipulas había una mujer que se llamaba Bernarda. Óigame, ella estaba en un grado 3 crónico de desnutrición. Pero aun cuando estaba en un grado 3 crónico de desnutrición, la mujer estaba embarazada. Cuando yo llevé los médicos a las montañas de Esquipulas y vieron y atendieron a Bernarda, Bernarda se había quedado ciega por la desnutrición. Pero ¿sabe qué es lo peor? Ella dio a luz a ese bebé. El bebé por lo menos salió, aunque salió con ciertas deficiencias, pero tenía un poquito de proteína y un poquito de fuerza y vitalidad. ¿Sabe por qué? Porque el bebé en el vientre de la madre está diseñado para consumir todo lo que la madre tenga. Y cuando el bebé nace, hermano amado, se prende al pecho y lo poco que le quede de vitalidad a la mujer se lo da al bebé. ¿Quiere que le cuente algo? Se lo digo de verdad. A Bernarda se le explotaron los pulmones después de amamantar a su hija. Por desnutrición. Por desnutrición se quedó sorda. Por desnutrición, se quedó ciega. Por desnutrición perdió la fuerza, perdió la vitalidad. Por desnutrición dejó a sus hijos huérfanos. Óigame. Esto es lo que pasa en una familia, en una iglesia que no se nutre con la palabra del Señor. Esto es lo que pasa en una vida cuando no se mete en la palabra del Señor. Esto es lo que pasa en un hogar cuando no le da el lugar a la palabra del Señor. Esto es lo que pasa en una vida cuando no se mete en la palabra del Señor. Si usted no se mete en la palabra del Señor, va a quedarse ciego. Si usted no se mete en la palabra del Señor, se va a desnutrir. Si usted no se mete en la palabra del Señor, se va a debilitar. ¿Quiere que le diga algo? El ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Y cuando lo haya matado y lo haya destruido, después va a venir tras su generación. Óigame, el tema de nuestra enseñanza es penetrando las tinieblas, penetrando la oscuridad. Y óigame, hermano amado, lo único que perfora la oscuridad es la palabra de Dios. Es la palabra de usted hoy, más que nunca, usted y yo, hoy más que nunca, tenemos la necesidad de saciarnos, de satisfacernos, de alimentarnos con la palabra de Dios. Usted y yo no necesitamos filosofías. Usted y yo no necesitamos doctrinas baratas, herejes. Usted y yo no necesitamos, no. Usted no necesita sermones que le pongan los pelos de punta. No, usted y yo necesitamos la verdad.
la verdad que nos transforme. Usted y yo necesitamos la palabra del Señor. Óigame, hermano amado, usted y yo no necesitamos desarrollar una hidrocefalia espiritual. ¿Qué es eso, hermano José? La hidrocefalia es cuando el cerebro se llena de agua, de líquido, ¿me entiende? Y la cabeza crece, ¿me entiende? Hermano, algunas veces hay gente así, hermano amado, que tiene tanta palabra, tanto conocimiento, pero poca práctica, poca transformación. Porque han leído tantos libros y han visto tantas películas y han conocido tantos filósofos, pero pocos se han dedicado y consagrado a conocer la verdad, a conocer la palabra. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cree usted que hay escasez de palabra en este tiempo? ¿Aló? ¿Usted cree que hay? Por supuesto que la hay, hermano. Dios mío, se oyen unas cosas, hermano. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos palabra del Señor. La palabra del Señor es lo único que puede traer liberación a su vida. La palabra del Señor es lo único que puede transformar la vida de sus hijos. La palabra del Señor es lo único que puede cambiar su hogar. ¿Quiere que le diga algo? La palabra del Señor es lo único que le puede abrir la puerta del cielo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiere usted penetrar la oscuridad que hay en su familia? ¿Quiere usted penetrar la oscuridad que hay en su vida? ¿Quiere usted penetrar la oscuridad que hay en el corazón de sus hijos? ¿Quiere usted? Perfórelo con la palabra del Señor. Métase en la palabra del Señor. Conozca la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Estudie la palabra del Señor. Medite en la palabra del Señor. Acuérdese lo que hemos repetido tantas veces, que la Biblia dice que es lámpara, es una lámpara a mis pies tu palabra, y es una lámpara es a mis pies tu palabra. Óigame. Es una lámpara que ilumina. Oiga, este lugar de repente se llenó de oscuridad, pero cuando llega la luz, las tinieblas se tienen que hacer a un lado. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. La única manera como usted puede disipar las tinieblas de su familia, la única manera como usted puede echar fuera las tinieblas de su hogar, la única manera como usted puede echar las tinieblas de todo su entorno, es por la palabra del Señor. Óigame, vamos a detenernos aquí y mañana vamos a continuar. Pero yo le quiero aconsejar. Medite por favor en lo que le estoy diciendo. Si usted puede, y de plano que sí puede, ¿me entiende? Antes de acostarse, póngase sus audífonos. Y antes de acostarse, acuéstese y vuelva a escuchar esto que hemos compartido. Vuelva a escuchar los mensajes que hemos compartido. Mire hermano, yo nunca he presumido ni me considero ser el predicador más elocuente, pero le prometo, yo estoy seguro que Dios le quiere hablar a su corazón.
Porque usted no se imagina cuánto Dios ha ministrado mi vida en estos tiempos. Yo nunca en mi vida había predicado tanto como he estado predicando en estos días. Desde que comenzó la pandemia, desde que yo me quedé atrapado en aquella cárcel de lujo en San Pedro Sula, Honduras. Aunque yo ya venía predicando porque había estado en Guatemala en una conferencia y luego me fui para la selva amazónica del Perú a hacer otra conferencia y anduvimos predicando todos los días por diferentes lugares, y después llegamos a Guatemala y anduvimos predicando por muchos lugares, y después nos fuimos para Honduras y estuvimos ministrando en esa preciosa iglesia, aunque anduvimos así ocupados, hermano amado. Óigame, desde que comenzó la pandemia hemos compartido la palabra del Señor todos los días. Algo tiene que haber ahí de bueno que el Señor le quiera hablar. Óigame, el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor en el libro en Primera de Samuel, ahí donde estábamos, en Primera de Samuel, capítulo 3. Dice la palabra del Señor que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La Biblia dice que un pueblo sin visión se desenfrena. La Biblia dice que un pueblo que no tiene visión, ay Dios mío, perece. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? En ese entonces la palabra del Señor escaseaba. ¿Será posible que está escaseando la palabra del Señor en nuestros hogares? Bueno, olvidémonos de nuestros vecindarios. Hagámonos la pregunta a nosotros mismos. ¿Será posible que escasea la palabra del Señor en mi propia vida? ¿Será posible? ¿Será posible que mis ojos están cegados? ¿Será posible que no puedo ver la luz porque he menospreciado la palabra del Señor? Cuando ahora el Señor me está diciendo que la palabra es la única que tiene el filo para perforar la oscuridad. ¿Acaso la Biblia no dice que la espada es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que puede penetrar, Dios mío? Dice que penetra a lo más profundo, que rompe los huesos, los tuétanos, las coyunturas. Óigame, hermano, la palabra del Señor es lo único que puede penetrar a lo más profundo. Usted y yo necesitamos palabra de Dios, palabra del Señor. Y la palabra del Señor está aquí. Este es el libro sagrado, esta es la palabra hablada de nuestro Señor. Déjeme orar por usted, porque yo no sé, mire, yo no sé qué problemas hay en su vida, yo no sé qué problemas hay en su familia, yo no sé qué problemas tienen sus hijos, yo no sé qué problema tiene su matrimonio, yo no sé cómo está su vida espiritual. Mire, por todos lados yo oigo hablar a mucha gente, a muchos predicadores que están diciendo que el anticristo viene en camino, que el 666, que la marca de la bestia, que no se deje poner la vacuna si aparece la vacuna del COVID y que esto y el otro. Mire, todo el mundo predicando que el anticristo viene, que esto y el otro. Algunos creo yo que hasta ministrando temor. Pero óigame, yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero animarle a ustedes que se meta en el corazón de Dios, que crezca en su relación con el Señor. Le quiero recordar lo que yo le dije a mi hija Débora hace unos pocos días, porque ella se está yendo para una iglesia a trabajar en el ministerio con el pastor Joy Rogers allá en Florida. Y usted sabe cómo está la situación del coronavirus ahí en Florida. Y yo le dije a mi hija ese día, óyeme por favor lo que te voy a
decir. Ahora más que nunca, hay algo que tú tienes que ocuparte y tienes que asegurarte. Tienes que asegurarte que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tu relación con el Señor se haga cada día más profunda, porque si algún día te asalta el coronavirus y el Señor usa eso para llevarte a su presencia, asegúrate que vas a su presencia, porque cuánta gente ha muerto y ha pasado a la eternidad, pero la pregunta mía es: ¿cuántos de ellos tuvieron la oportunidad, o cuántos de ellos pensaron que se irían y que dormirían en la eternidad? ¿Cuántos de ellos se fueron sin conocer al Señor Jesús, sin haberle dado su vida a Jesús? Óigame, hermano amado, usted y yo debemos caminar en esta vida conociendo al Señor Jesús, poniendo toda nuestra confianza en Él, y que cuando usted y yo caminemos por la vida, muchos de ustedes tienen que salir a trabajar. Mi tía Vilma tiene que atender su tienda, ni modo que si no atiende su tienda, ¿quién le va a dar a ella? ¿Ah? Por favor, óigame lo que le estoy diciendo. ¿Ah? Muchos de ustedes tienen que salir a trabajar. Hay una hermana acá que tiene que volver a su país porque allá dejó su esposito que la está esperando y está necesitado de ella. Por supuesto que hay necesidad. Y cuando vaya, claro que se va a exponer a peligro. Pero óigame lo que le voy a decir. Cuando usted está metido en la palabra del Señor, cuando usted está confiado, agarrado de la palabra del Señor, óigame, hermano, para usted, usted camina con una convicción y con una certeza. Usted puede decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque la palabra está conmigo. Su vara y su callado es las que me infunden aliento. Yo sé que aunque caigan 1000 a mi diestra, 10,000 a mi siniestra, a mí no llegará. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Palabra de Dios, hermano amado. Es lo que necesitamos hoy, palabra de Dios en nuestra vida. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ¿me está entendiendo? Acerquémonos a Dios, conozcamos su palabra. Por favor, no se muera de hambre por falta de apetito, porque el Señor le ha provisto palabra. El Señor quiere hablar a su vida. El Señor quiere hablar a su corazón. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, yo bendigo, Señor, este pueblo precioso que hoy se ha unido, Señor, conmigo para escuchar esta porción de la palabra. Señor, nosotros podemos penetrar las tinieblas, podemos penetrar la oscuridad, pero ¿cómo? De la misma manera como tú lo hiciste. En el principio, dice la palabra del Señor, que tú te metiste en las tinieblas y dijiste: sea la luz. Y fue la luz, fue tu palabra la que trajo luz. Yo oro, Señor, porque tu palabra traiga luz a los matrimonios, porque tu palabra traiga luz a los hogares, porque tu palabra traiga luz. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga restauración, que tu palabra traiga liberación, que tu palabra traiga provisión en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, que tu palabra traiga salvación en el nombre de Jesús. Señor, yo no conozco la necesidad de este pueblo precioso, pero te conozco a ti, el Dios verdadero. Señor, que sea tu palabra. Dice tu palabra que tu palabra no regresa vacía. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Yo bendigo, Dios eterno, sus hogares, bendigo sus familias. Señor, tu palabra dice que en aquel tiempo la palabra de Jehová escaseaba en Israel y no había visión con frecuencia.
La visión era infrecuente, pero yo hoy oro, Señor, porque la palabra del Señor penetre al corazón de tu pueblo, Señor, y que ellos puedan ver a través de tu palabra, que tu palabra les dé visión, Señor, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Yo los bendigo en el nombre de Cristo. Oro, Señor, por todas las necesidades que ya tú conoces, Señor. En el nombre de Jesús las pongo en tu presencia, Señor. Intercedemos por ella. Gracias por la obra preciosa que estás haciendo en la vida de Vilma, Señor. Padre, su diagnóstico, su resultado salió, que ella ya está libre de ese maldito virus del coronavirus, Señor, y ahora ha vuelto al seno de su hogar, y ahora está disfrutando sus hijos, su familia. Ahora yo oro, Señor, porque ella disfrute de tu palabra y de tu presencia, que ella entienda, Señor, que le has coronado de favores y de misericordia. Que te ame, Señor, como tú la has amado a ella. Te doy gracias por la obra preciosa que estás haciendo en la vida de Sandra Boche Ramírez, Señor, allá en California. Gracias por la obra que estás haciendo en esa mujer preciosa del Señor. Gracias, Señor, por la restauración y la sanidad que estás trayendo a su vida. Gracias, Señor, por los milagros extraordinarios que estás haciendo en medio de tu pueblo. Yo bendigo tus siervos allá en la selva amazónica del Perú. Yo bendigo tus siervos en Guatemala. Yo bendigo tus siervos en Honduras, Señor, en México. Padre, yo bendigo tus siervos acá en los Estados Unidos. Yo bendigo, Dios eterno, a todos aquellos, Señor, que han hecho el sacrificio de conectarse con esta red para escuchar tu palabra. Señor, que tu presencia sea con ellos, que tu espíritu sea con ellos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, les amo mucho, los bendigo con todo mi corazón. Mañana vamos a continuar, ok. Ahora tocamos el primer punto de esto, que había ausencia de palabra de Dios. Mañana vamos a tocar el punto sobre la recepción de la palabra de Dios. Oh, usted no se quiere perder eso. Usted no se quiere perder. Dice la palabra en el versículo 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba, que no había visión con frecuencia. Era escasa. Pero en el versículo 2, del versículo 2 al 14, anuncian que la palabra de Dios estaba a punto de traspasar las tinieblas, porque Dios había sacado, ¿me entiende?, a un jovencito, a un muchacho que no sabía mucho, él ni siquiera conocía, dice ahí que no conocía a Dios, ¿me entiende?, pero que tenía un corazón dispuesto para servirle a Dios. Oh, qué glorioso es eso, ¿me entiende? Mañana vamos a hablar de eso, así es que yo le animo que no se pierda la enseñanza de mañana. Y lo que sí le quiero suplicar es que por favor comparta este tema, esta primera parte, compártalo, compártala, porque usted no sabe a cuántos usted puede bendecir. Imagínense, ayer habían 521 personas conectadas. ¿Me entiende? Imagínese que cada uno de ustedes por lo menos en su mural logra bendecir a unas 10 personas mínimo. Multiplique 500 por 10. ¿Se puede imaginar cuántas personas vamos a bendecir? Así es que comparte ese tema. Usted no sabe, usted nunca se puede imaginar a quién puede usted bendecir en este tiempo. Así es que les amo con todo mi corazón y los bendigo, y yo los veo mañana. Bueno, voy a ver sus nombres ahí conectados mañana, ¿ok? Pero ustedes sí me miran a mí. Últimamente yo no he leído las peticiones de oración. Pero quiero que sepan que siempre las oro, cuando digo no las he leído me refiero a hacerlo aquí públicamente, ¿verdad? Pero yo quiero que sepa que yo siempre leo los mensajes y las peticiones de oración. Y Martita, quiero que sepas que estoy orando por ti, estoy orando por tu viaje, estoy orando porque el Señor te cubra con su sangre preciosa y carmesí.
Estoy orando porque el Señor te guarde y te lleve con salud y con seguridad a tu casa. Tu esposo y tu familia te necesitan. Yo sé que tu hija se queda aquí, pero tienes que volver a tu casa y quiero que sepa que estoy orando por ti. ¿Ok? Así es que con todo mi corazón le bendigo. A todos mis amigos allá del Cantón 21 en la zona 14 les mando un beso especial y un saludo cordial. Muchas gracias por los saludos tan lindos que me han mandado cuando sus niños han llegado a recibir sus bolsitas. Quiero que sepan que es el Señor el que los ama de una manera tan especial y por eso les ha prolongado su misericordia. También a todos mis amigos y familias allá en Esquipula, los amo con todo mi corazón. De veras, no sabe cuánto los bendigo. A los pastores, los bendigo con todo mi corazón, y anhelo verlos. Elisa, por favor, no te me vuelvas a perder. Quédate aquí, que no haya escasez de palabra en tu vida, Elisa. ¿Ok? Te quiero mucho y me da tanta alegría verte ahí conectada. Bueno, un beso para mi familia, a mis preciosos hijos y a mis nietos preciosos allá en la ciudad de las montañas de Esquipulas. Está mi bello Santi y Mía Lucía, y está mi preciosa princesa Zulema Anabela y Ariana en la ciudad de Guatemala, y allá en Honduras, en San Pedro Sula, la ciudad de las baleadas, está Alfonso e Isabela. Los amo mucho. Sigan orando por mis hijos, por favor, se los suplico. Sigan orando por el equipo de la Cocina del Amor, porque todavía nos falta mucho por hacer. Y oren para que el Señor me los guarde y que el Señor nos siga bendiciendo y proveyendo para que podamos seguir haciendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Ok? Les amo, les bendigo y que pasen una noche preciosa y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Recuerden que yo siempre estoy orando porque mi Señor traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre sus vidas y que mi Señor los corone de favores y de misericordias. Dios los bendiga. Pasen buena noche. Aleluya. Te amo, Elisa. Dios te bendiga. Bendiciones. Dale un beso a mi mamá, a Muget, por favor. Dile que la quiero mucho. Madrecita Rosanelia Alvarado, mamá Rose, la quiero mucho. Dios me la bendiga. Toda mi familia, Dios les bendiga. Bendiciones.